Bueno, en el siguiente video vamos a hablar específicamente de la exploración del corazón. El corazón es el órgano vedette del sistema cardiovascular. El corazón hay que saber que es un órgano único ubicado en el tórax que tiene la función de hacer impulsar la sangre de sus propias cavidades hacia el resto del organismo. Este corazón también recibe la sangre ya desoxigenada y la envía a los pulmones para que se produzca el intercambio gaseoso y que regrese esa sangre a la cavidad izquierda cargada de oxígeno. Vean ustedes que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Es decir, que existe un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón izquierdo está formado por la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Mientras que, perdón, el corazón izquierdo está formado por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y el corazón derecho por la aurícula derecha y el ventrículo derecho. De los ventrículos salen arterias y a las aurículas llegan venas. Por tal motivo, veremos que del ventrículo izquierdo sale la aorta, el vaso más importante, arteria aorta, que va a tener la aorta ascendente, y posteriormente al callado de la aorta y el callado de la aorta, y aquí sería, por ejemplo, la aorta ascendente, el callado de la aorta descendente, que ya sería la aorta abdominal, la torácica y todo lo que ustedes deben estudiar en anatomía. Del ventrículo derecho salen entonces 2 arterias pulmonares. A la aurícula derecha llega el sistema cava y a la aurícula izquierda llegan las venas, 4 venas pulmonares. Las venas, en este caso pulmonares, vienen cargadas de oxígeno. ¿Ok? Y por esta arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho va cargada de CO2. Hay que saber que existen válvulas que van entre las cavidades y a la salida de cada ventrículo. Esto es importante para conocer después todo lo que tiene que ver con la auscultación. El área cardíaca, bueno, va a tener los siguientes aspectos a la hora de la inspección: la palpación y la auscultación. Tiene poco criterio la percusión específicamente para el área cardíaca. Esta región donde está ubicada el corazón se denomina región precordial. Pues entonces, región precordial es muy importante examinarla cuando el paciente refiere diferentes sintomatologías, que lo vamos a ver en el posterior video, sobre todo el dolor torácico. El dolor torácico es el signo cardinal de una afección cardiovascular. Y es difícil que este examen de esta región precordial sea vista aisladamente, porque los fenómenos que tienen que ver con el aparato cardiovascular van a repercutir en todo el organismo, y incluso en el aparato respiratorio, en la condición del estado de conciencia, la hipertensión arterial, la existencia de los pulsos periféricos, o sea, el tema cianosis, o sea, un grupo de elementos que ustedes van a ver a continuación. En la inspección general es importante evaluar todos los aspectos que ya vimos en la semana anterior relacionados con la inspección general. O sea, el aspecto del paciente, la coloración del paciente, la actitud del paciente, el hábito externo del paciente, o sea, todo lo que vimos en la inspección, en los 10 aspectos que eran importantes, tienen que cumplirse en este aspecto. Y usted va evaluando cada uno de los aspectos a considerar. Es muy importante inspeccionar la región del cuello, pues puede traducir un aumento de la presión venosa y ocular
y ser resultado de una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Movimientos anormales, como el meneo lateral de la cabeza. Hay otros signos propios asociados a la enfermedad cardíaca, como son heridas cutáneas, cianosis, el tipo de respiración. Fíjense ustedes que cuando existe una insuficiencia cardíaca, pues el paciente no puede respirar en posición de cúbita supina, sino que tiene que respirar de forma sentada, la llamada ortornea. Es importante inspeccionar las manos, la temperatura, si están frías, si están húmedas, si están secas, si hay edema, el aspecto de la piel. O sea, un grupo de aspectos que hay que ver de forma integral y no solamente en la región precordial. Fíjense si es así, que la cabeza, aspectos relacionados en la cabeza, como el arco corneal, que es la existencia de alto contenido de colesterol y de triglicéridos, y el tejido circundante, que es como unas plaquitas anacaradas en el debajo de los párpados, que se llama Santalmas. Una conjuntiva pálida, un signo de anemia, entonces un problema también cardiovascular. La higiene oral es importante revisar. Ya les decía, el tema de hidratación, la palidez, la cianosis y los lóbulos de orejas para evaluar el síndrome de Frank, o sea, que tiene que ver con cianosis a ese nivel. Fíjense que para inspeccionar la región precordial es importante observar si existen pulsaciones o latidos visibles, la existencia de masas tumorales a ese nivel, cicatrices, lesiones de la piel, signos de trauma o de cirugía previa, la existencia o no de un marcapaso, el abombamiento precordial de alguna masa. O sea, observen ustedes que no es solamente específicamente el área donde está el corazón. Debemos inspeccionar el área precordial en dos posiciones. Fíjense, desde los pies y con el paciente en posición semisentada en 30 grados, y luego desde la derecha y en posición de cúbito dorsal, volteándolo hacia la izquierda. Y así evaluamos todo este tema de esta área precordial. Los abombamientos son deformidades de la región precordial asociadas generalmente a afectaciones cardiovasculares congénitas o adquiridas. Y fíjense que puede haber pulsaciones, que son movimientos cardíacos visibles, como pueden ser el latido apexiano u otros latidos que vamos a ver más adelante. Miren, uno de los latidos es el latido del ápex o latido de la punta o choque de punta. Esto es un empuje del tabique intraventricular contra la pared torácica en la sístole ventricular y se ve en personas delgadas en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea media clavicular y en posición supina. Es muy difícil constatar este latido de la punta en pacientes obesos o en pacientes que tengan edema, que tengan enfisema. Y por ejemplo, aquí estaría, ustedes cómo está acá inspeccionando, porque se ve visualmente y a su vez lo está palpando, ¿verdad? Y a su vez lo está palpando. Miren el chasquido de la punta, choque de la punta, el esternón. Miren este espacio directamente acá en esta línea, ahí se encuentra. Otros latidos que ya sí no son fisiológicos, bueno, son pulsaciones en la escotadura supraesternal, ¿verdad? Escotadura supraesternal, o en el segundo espacio intercostal derecho, que es debido a un aneurisma de la aorta ascendente. O sea, cuando usted ve un latido acá, o un latido en el segundo espacio intercostal derecho, pero hay que pensar que estamos en la presencia de un aneurisma de la aorta ascendente. Y los aneurismas son dilataciones vasculares que se producen por debilidad de la pared de esas arterias, resultado de aterosclerosis,
resultado del hábito de fumar, incluso se pueden romper y se puede fallecer. También otras pulsaciones ya patológicas están en el segundo espacio intercostal izquierdo y que esto es propio de la dilatación de la arteria pulmonar. Hay pulsaciones en la línea media paraesternal izquierda, en su tercio inferior, que reflejan una cardiomegalia del ventrículo derecho, resultado de una insuficiencia cardíaca. Por tal motivo, el latido de la punta, el choque de la punta, es un latido fisiológico que se ve en los pacientes delgados, pero que estos otros 3 latidos que hemos visto acá ya son latidos patológicos y que de estar presente, usted tiene que sospechar esas enfermedades. La palpación del área precordial es una de las maniobras más útiles en la exploración cardíaca y sirve para confirmar los hallazgos que usted vio en la inspección y para buscar los llamados frémitos. La palpación se realiza en diferentes posiciones, ya lo decíamos, en un individuo sentado, puede ser de cúbito lateral izquierdo, que se llama posición de pachón, con esto con el objetivo de percibir los fenómenos del apéndice de la punta del corazón. También puede ser sentado y ligeramente inclinado hacia la izquierda para percibir los fenómenos de la base del corazón. Con la palpación también se puede determinar los movimientos pulsátiles, ya lo vimos, el choque de la punta, vibraciones valvulares, el frémito, el ritmo de galope diastólico y los roces pericárdicos palpables. Y estos son sonidos que usted lo va a después a corroborar con la auscultación. Fíjense ustedes cómo a través de la inspección vimos, comprobamos con la palpación y después nos aseguramos y hacemos los diagnósticos diferenciales correspondientes con la auscultación. Es importante localizar el latido de la punta. En el adulto y en condición de reposo se ubica en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea media clavicular, un poco más adentro, en un área que no sobrepasa los 20 milímetros. ¿Cómo lo hacemos? Se coloca la mano derecha del explorador en el quinto espacio intercostal para averiguar su posición aproximada y luego se gira verticalmente el dedo medio y se mueve hasta localizar con precisión el punto máximo del impulso o del latido de la punta. La palma de la mano más sensible a la vibración, la punta de los dedos más sensible a las pulsaciones. Y eso es importante conocerlo. O sea, para las pulsaciones, la punta de los dedos. Para las vibraciones, la palma de los dedos, la palma de la mano. Es necesario notar la posición en que el hombre corresponde a la línea mamilar a diferencia de la mujer, pues hay diferencia entre ambos sexos. Depende del tamaño de esa mujer, de la forma de las mamas. Hay veces que levantar las mamas, luego la mama izquierda, para buscar precisamente este latido de la punta. En individuos entre 25 y 40 años puede que no sea detectado. Es anormal percibirlo antes de los 20 años. Y después deja de percibirse con nitidez después de los 40 años. Fíjense que hay una etapa que es patológico, la existencia de este latido de la punta. Cuando se refiere al término apex palpable o no palpable, el paciente debe estar en decúbito dorsal. Decúbito dorsal. El carácter del impulso cardíaco se debe palpar la punta de la mano y con la yema del dedo índice. Un impulso sostenido, pausado, no abrupto, reposado, indica hipertrofia ventricular izquierda y es propio de la hipertensión arterial y de la estenosis aórtica. Entonces, por tal motivo, cuando ya después de los 40 años usted empieza a palpar ese latido, pues entonces ya es un ruido que no es fisiológico. Un latido enérgico y vivo indica dilatación del ventrículo izquierdo. Para palpar el ventrículo derecho se coloca la mano derecha ligeramente flexionada sobre el borde paraesternal izquierdo, de manera que el extremo de cada dedo se apoye verticalmente en cada espacio intercostal a partir del tercer espacio intercostal. En las hipertrofias, o sea, aumento de volumen de ambos ventrículos, se palpa el impulso en ambos ventrículos con elevación simultánea de la punta y de la
para externar. ¿Por qué? Porque están aumentados los dos ventrículos. Es una cardiomegalia biventricular. Por otro lado, el corazón quieto es característico de una pericarditis constrictiva, un derrame pericárdico, una enfermedad de Einstein, que es una anomalía congénita, y otras miocardiopatías que pueden ser dilatadas o no. Fíjense cómo ya vamos viendo ya que nada más que observando o palpando un latido, usted puede incidir, pensar en un diagnóstico. Y después usted lo va a comprobar con un electrocardiograma, con un ecocardiograma, con un rayo X de tórax. Y hasta ahora solo hemos observado al paciente y palpado el área precordial. Miren acá, miren el latido de la punta. Ahora, vamos a la auscultación del corazón, que es uno de los elementos más importantes en este sistema. Entonces, en el corazón la auscultación consiste en escuchar los sonidos que se producen en el área precordial y sus vecindades. El equipo que se usa es el estetoscopio, ¿verdad? El estetoscopio, que este es un estetoscopio clínico. La membrana, ¿verdad? La membrana va a identificar mejor los sonidos de tonalidad alta, como el primero y el segundo ruido. Debe hacerse una presión variable para precisar el tono y el timbre del sonido. Y la campana, que sería esto acá, es utilizada para los sonidos de tonalidad baja, como el tercero y cuarto ruido. Esta debe colocarse, la campana, muy suavemente sobre la piel, no firme, ya que puede hacer un efecto de membrana y tergiversarse los ruidos. Los ruidos de tono muy bajo a veces son mejores palpables que audibles. Y ya lo vimos cuando hablábamos de la palpación. Y fíjense ustedes, nos vamos a entrar aquí en las características y todo lo que hay que saber de la auscultación. El ambiente, el silencio, paciente cómodo, la privacidad, sobre todo si es mujer. Recuerden que toda esta área también están las mamas. Entonces hay que tener esa precaución. Ahora, miren, ¿cómo nosotros tenemos que interpretar los ruidos cardíacos normales y patológicos? Para eso es necesario conocer importantes características. Ya esto lo habíamos visto. A ver, intensidad se refiere a la amplitud de las vibraciones y refleja la fuerza que lo produjo. Un sonido será menos intenso cuando la fuente de este sonido está más lejos del oído. ¿Correcto? Entonces, si está más intenso, está más cerca de nuestra posibilidad de oírlo. Eso se llama intensidad. ¿Bien? La frecuencia de tono es el número de vibraciones que se produce en un segundo. Puede ser de un tono agudo o de alta frecuencia o un tono grave y de baja frecuencia. El primero y segundo ruido cardíaco tienen una frecuencia menor de 70. Y el tercero y cuarto ruido aún mucho menor. Por tal motivo, fíjense que el tono agudo es de alta frecuencia y los tonos graves de baja frecuencia. Por tal motivo, el primero y el segundo ruido tendrán un sonido grave y el tercero y cuarto ruido un sonido aún más grave. El timbre. El timbre del sonido, el sonido además de las vibraciones, posee otras ondas de diferentes frecuencias llamadas armónico. Este carácter permite definir el origen del ruido, inclusive más que la localización de un fenómeno auscultatorio. O sea, nos permite saber de dónde viene el ruido. Entonces, la intensidad es la distancia de que está ubicado lo que produce el ruido. La frecuencia es la cantidad de vibraciones que se produce resultado de este ruido y que una alta frecuencia, ¿verdad? Es agudo, una baja frecuencia es grave. Primer y segundo ruido, menos grave, tercero y cuarto ruido, más grave. Y el timbre permite definir la localización de donde viene ese sonido. Importante que es lo que vamos a escuchar nosotros, además de los ruidos cardíacos, pues vamos entonces
a ocultar la apertura y el cierre de la válvula. Fíjense cómo la válvula pulmonar, ¿verdad? Miren esta válvula pulmonar que está entrando acá. Miren la válvula mitral. Miren la válvula aórtica. La válvula mitral que vendría de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y la válvula aórtica estaría a la salida acá, salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente. Las válvulas pulmonares estarían de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y la válvula tricúspide a la salida del ventrículo izquierdo. Y esto hay que saberse, porque los soplos van a estar determinados en cada una, los soplos y la estenosis van a estar ubicados en cada una de las válvulas. Y entonces, fíjense que el lugar donde se ocultan esas válvulas, le vamos a llamar foco. Por tal motivo, el foco aórtico, que es correspondiente a esa válvula, ¿verdad?, estaría en el segundo cartílago costal derecho, ¿verdad? Un poquito acá abajo, en el segundo espacio intercostal derecho. El foco de la pulmonar estaría en el segundo espacio intercostal, o sea, paraesternal. Vamos a ver acá. Este sería, ¿verdad? Miren acá. Este sería el foco de la mitral. Quinto espacio intercostal izquierdo, medio clavicular. Y el foco de la tricúspide en el cuarto espacio intercostal izquierdo paraesternal. Entonces, foco aórtico, segundo cartílago derecho, fíjense, el espacio aquí, ¿verdad? Primer espacio, ¿verdad? Mírenlo acá. El foco pulmonar en el segundo espacio del costal izquierdo paraesternal. El foco de la mitral en el quinto espacio intercostal medio clavicular, y el foco tricúspido en el cuarto espacio intercostal paraesternal. Y esto es vital para el diagnóstico de los soplos y el funcionamiento del sistema valvular cardíaco, porque precisamente el hecho de que una válvula no cierre y no abre bien, pues entonces se van a producir los llamados soplos, que vamos a ver más adelante. El foco, ¿ven? Ya lo habíamos visto aquí están los focos, miren, ahí está, no lo vamos a repetir, miren, de nuevo, ¿ven? Miren, pulmonar, mitral, tricúpido, miren el aórtico, miren, foco aórtico, foco pulmonar, el foco tricúpido, miren, miren, tricúpido, miren, aórtico, miren, pulmonar, miren, tricúpide, miren, mitral, miren. Esto hay que sabérselo de memoria. Ahora, el corazón, pues vamos a ver que tiene diferentes ruidos. Y por ejemplo, el primer ruido cardíaco se debe a la aceleración súbita del flujo sanguíneo inmediatamente después del cierre de la válvula aurículo ventricular. Es decir, al comienzo de la sístole ventricular. Y entonces, este ruido es el primer ruido que esto escucha cuando usted está auscultando el corazón, y corresponde al cierre de la válvula aurículo ventricular. Ahora, recuerden ustedes lo que habíamos hablado. Si hay un aumento de la intensidad, puede verse el aumento de la fuerza contráctil del corazón como un hipertiroidismo, una anemia o un ejercicio físico.
Si disminuye la intensidad, puede ser debida a causas cardíacas como la insuficiencia mitral, el bloqueo auriculoventricular de primer grado y las miocardiopatías. Cuando hay un desdoblamiento de este ruido, se produce por el mayor retardo en el cierre de la válvula tricúspide y puede confundirse principalmente con un cuarto ruido o chasquido de eyección o apertura. Pero realmente, cuando se desdobla este primer ruido, pues estamos entonces en una alteración o retardo del cierre de la tricúspide. Entonces, primer ruido, cierre de las válvulas aurículo-ventricular. Segundo ruido. El segundo ruido cardíaco se produce por la desaceleración brusca de la columna sanguínea de los grandes troncos aórticos y pulmonares, coincidiendo entonces con las válvulas aórticas y la pulmonar. Por tal motivo, se van a ocultar mejor en los focos de la base. Y esto va a corresponder ya a la salida de la sangre del corazón, ¿verdad? Un aumento de la intensidad producido por el aumento de presión de los circuitos arteriales sistémicos pulmonares. Y esto es debido a una hipertensión arterial sistémica o pulmonar. Una disminución de la intensidad corresponde a una alteración en la movilidad de las válvulas sigmoideas, una estenosis de la sigmoidea, shock, obesidad e insuficiencia cardíaca. Si este segundo ruido se desdobla de forma amplia, ¿verdad? Y se puede oír en el bloque completo de la rama derecha de las de His, debido a un retardo en la contracción del ventrículo derecho. Esto tiene que ver con bloqueos del ventrículo derecho. Cuando el desbordamiento es fijo, solo es captado por el aumento constante del volumen sanguíneo de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Y cuando el desbordamiento es paradójico, o sea, varía distintamente, se oye en el bloque completo de la rama izquierda de la de His con la insuficiencia ventricular izquierda. O sea, bloqueo completo de rama izquierda o una insuficiencia cardíaca izquierda severa. Fíjense ustedes que ya tenemos ya cómo ocultar el primer ruido y el segundo ruido. El corazón tiene un tercer ruido, que sería un ruido de tonalidad baja. Fíjense que es una tonalidad baja, un tono bajo, de 0,2 a 0,20 segundos, y que va después, por supuesto, del segundo ruido. Y este es producido por la vibración de la pared ventricular. Es decir, que el tercer ruido es resultado de la vibración de la pared ventricular. Si se oye en adultos mayores de 40 años y presentan otros signos, es expresión de una insuficiencia cardíaca ventricular. Si hay insuficiencia ventricular izquierda, se oye mejor en el foco mitral, y si es derecha, mejor en el foco tricuspídeo. Por supuesto, porque en cada uno de los lugares está cada una de estas válvulas que ya vimos. Por eso les decía la importancia de saber en qué lugar se escucha cada válvula y a qué ruido pertenece. Para diagnosticar un tercer ruido se requiere un excelente entrenamiento, ya que puede ser confundido con el desdoblamiento del segundo ruido. Entonces hay que realmente tener buen oído. El cuarto ruido cardíaco es un ruido producido por la súbita desaceleración del flujo sanguíneo contra un ventrículo hipertrofiado, fíjense, aumento de ese ventrículo, con pobre distensibilidad y que ofrece mayor resistencia a la contracción auricular. Y esto tiene que ver al final de la diástole ventricular, que va a dar inicio a un nuevo ciclo cardíaco con la diástole auricular. Esta pobre distensibilidad se observa en la hipertrofia ventricular por hipertensión arterial sistémica, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica obstructiva o en la cardiopatía isquémica. Se puede oír en personas mayores de 50 años. Entonces, ¿verdad? Hay que observar, fíjense, que primer ruido, segundo ruido, tercer ruido y cuarto ruido. Por supuesto, los más evidentes son el primero y el segundo ruido. Ahora, hay otros sonidos que se llaman chasquidos. Por ejemplo, chasquido sistólico o de eyección, de impulsión de la sangre. Es un ruido de tono alto, parecido al que se produce cuando hacen sonar las uñas cerca del oído,
y se debe a la dilatación brusca de las arterias aorta y pulmonar, o por cambios estructurales de las válvulas sigmoideas. Se percibe el principio de la sístole de los focos de la base y no se modifica con la respiración. Puede ser confundido con el desdoblamiento de primer ruido. Esto es propio de la hipertensión arterial, sistémica o pulmonar, así como la estenosis de la sigmoidea aórtica pulmonar, porque está en el chasquido sistólico o de eyección, ¿verdad? Está en la sístole. También tenemos el chasquido diastólico o de dilatación del corazón o de apertura del corazón. Es un ruido con las mismas características del chasquido sistólico y se debe a cambios estructurales de las válvulas mitrales y tricúspidas. Pues precisamente es a la entrada de estas, la entrada de la sangre al corazón. Se oculta al principio de la diástole y en el tercio inferior del borde terrenal izquierdo o en el mesocardio. Y se puede confundir con un desdoblamiento del segundo ruido. Ya lo dijimos cuando veíamos el segundo ruido. Muy difícil, cuarto ruido, muy difícil, pues muy bajito. Y entonces, por supuesto, que los chasquidos también son difíciles. Esto hay que tener buen oído, hay que tener mucha práctica, por eso les pido que practiquen con sus familiares, incluso busquen videos en YouTube que tengan que ver con los sonidos para que vean tuk, 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 y si hay un soplo, siga tuk, tuk, ¿eh? ¿Verdad? Todo eso hay que evaluar. Vamos a ver lo que son los soplos. Bueno, los soplos cardiovasculares son el resultado de la turbulencia de la corriente sanguínea en el aparato cardiovascular. Las válvulas del corazón tienen dos funciones. Evitan que el flujo sanguíneo regrese, ¿verdad? Y que no ofrece un impedimento libre a este flujo anterográfico. Por eso las válvulas están ubicadas de la aurícula a los ventrículos y a la salida de los ventrículos. Ahora, los soplos se pueden originar porque hayan estrechez en estas comunicaciones, que se llama estenosis de las válvulas, o porque una de las valvas que forman las válvulas estén insuficientes. Entonces, las lesiones de estrechez o estenosis, fíjense que un orificio valvular cardíaco puede estar estrecho o tener una reducción cuando las cavidades donde está ubicada esta valva está dilatada. O sea que la estenosis puede ser por una estrechez propia de la válvula o porque el lugar donde está esa válvula cardíaca esté dilatada. Sobre todo en hipertrofias cardiovasculares, que tienen que ver precisamente con insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Estas lesiones pueden ser absolutas y relativas. Las absolutas son llamadas orgánicas y entonces son lesiones valvulares que impiden la apertura de estas válvulas en el ciclo cardíaco. Y las relativas o funcionales son las que se producen por una dilatación anormal de las estructuras cardiovasculares donde están ubicadas estas válvulas. Significa que las absolutas son propias de las válvulas y las relativas son por influencia de una estructura que está dilatada sobre esta válvula. Las lesiones que son de incompetencia o de insuficiencia, como les decía, es un orificio valvular que puede permitir el reflujo, pero hay una lesión que hace que no se abre y no se cierre de forma adecuada. Son absolutas, iguales, cuando propiamente es de la válvula, en este caso de insuficiencia mitral, y son relativas cuando hay problemas en los músculos papilares. Sería también insuficiencia funcional mitral. O sea que la mitral también puede tener estas dos variantes. Ahora, los soplos hay que tenerlos bien en cuenta. Estamos en la ocultación, fíjense, todavía estamos en la ocultación hace rato, desde que empezamos a hablar de los ruidos. Bueno, los soplos, es importante saber el sitio donde se percibe este soplo con la mayor intensidad. Y en ese lugar del área precordial, donde se oculta con mayor fuerza el soplo, estamos llamando que es el foco de auscultación.
Hay que también ubicarlo en qué porción del ciclo cardíaco se encuentra. Y esto es el lugar en que los soplos ocupan el momento del ciclo cardíaco. Por tal motivo, si el ciclo cardíaco tiene una sístole y una diástole, pues entonces habrá soplos sistólicos y soplos diastólicos. Si ocupa toda la diástole, es verdad, son olos sistólicos, y si ocupa toda la diástole, se ocupan todas las sístoles o los sistólicos, y si son de la diástole o los diastólicos. Si están al principio de cada ciclo, ¿verdad? De cada sección del ciclo, pues entonces se llama protosistólico o protodiastólico. Si está en el medio del ciclo, pues de ese diástole, de esa sístole, sería mesodiastólico o mesosistólico. ¿Ok? Entonces, la intensidad del foco se refiere a la amplitud de la onda vibratoria, ya lo decíamos. Por ejemplo, la intensidad de un soplo aumenta cuando disminuye la viscosidad de la sangre. Por tal motivo, un paciente con anemia disminuye, ¿verdad? Va a disminuir su viscosidad y la intensidad será mayor. Al incrementarse la turbulencia circulatoria, como en el hipertiroidismo, y cuando se eleva la velocidad de la sangre, la fístula arteriovenosa. Los soplos van a tener una intensidad aumentada. Los soplos también se van a clasificar en grados de acuerdo a escalas que están bien definidas. Y las escalas más usadas son de 4 grados. Veremos a continuación. Aquí está. Fíjense, ya lo decíamos que la intensidad de un soplo aumenta cuando disminuye la viscosidad de la sangre. Ya eso lo hemos visto. Y entonces, los 4 grados sería el grado 1, es un soplo muy sencillito, muy débil, que es muy difícil de ocultar. El grado 2 ya es moderado, con una intensidad mayor, y ya se oculta fácilmente. El grado 3 se considera un soplo muy fuerte, sonidos de gran intensidad y que ya van a irradiarse no solamente en el sitio que usted lo está ocultando, sino en otra zona. Y el soplo de grado 4, que ya es muy fuerte, sonidos de gran intensidad que incluso se pueden escuchar sin el instrumento. Y por supuesto que tienen una mayor irradiación. Usted lo describe en una historia clínica, soplo 1/4, o 2/4, o 3/4, o 4/4. Ya vieron ustedes que los soplos se pueden irradiar, ¿verdad? Por supuesto que los soplos se irradian mejor en el sentido donde va la corriente sanguínea. El tono de un soplo depende del número de vibraciones por segundo. Lo vimos hace ratico. Y este puede ser grave o agudo. Si es de mucha intensidad, decíamos que es agudo. Si es de poca intensidad, perdón, si es mucho tono elevado, de tono elevado, es agudo. Y si tiene tono bajo, es grave. Fíjense, ¿verdad? Pero aquí, un tono grave tiene menor de 200 Hz y se percibe mejor con la campana. El tono agudo, fíjense que es mayor y se percibe mejor con la membrana, o sea, con la otra partecita del estetoscopio. Y el timbre de los soplos está determinado por la causa que produce el sonido, la velocidad sanguínea y la resonancia de las cavidades vecinas. Y es como un chorro de vapor, ¿verdad? Ahora, hay cambios que pueden hacer cambiar la intensidad de los soplos. Por ejemplo, los ejercicios, las diferentes fases de la respiración, los cambios de posición del paciente, los de cúbito lateral, la posición en cuclillas, la elevación pasiva de las piernas. O sea, puede cambiar. Entonces, vamos a ver ustedes a continuación cómo veamos eso. Miren, por insuficiencia mitral, se localiza el foco mitral, generalmente es polos sistólicos en todas las sístoles así. Miren la intensidad, miren los grados.
un tono alto, soplante, a la silla izquierda. Esto hay que, ¿y cómo se modifica? Esto hay que saberlo. El foco de la estenosis mitral, miren, el foco mitral, componente mesodiastólico en el centro de la diástole, corresponde al periodo venado del ventrículo izquierdo y un reforzamiento presistólico de la contracción auricular. Poco intenso, grado 1-2, y disminuye con un bajo cardíaco. Acá, miren, no se irradia, generalmente no se irradia. La insuficiencia aórtica es un foco aórtico, es protomesodiastólico, antes de la diástole, poco intenso, aquí está, ¿verdad? La estenosis aórtica son patologías, foco aórtico, y así sucesivamente. Esto tienen que aprendérselo, porque realmente estas son las patologías, estos son donde se localizan, a qué parte del ciclo cardíaco corresponde, el grado de intensidad, el tono, el timbre, si se irradia o no, y las maniobras que la pueden cambiar este tono. Ahora, hay soplos que son funcionales y que no son patológicos, y ocurre por una turbulencia de la corriente sanguínea sin que existan cambios estructurales de las válvulas cardíacas. Se oyen en enfermedades extracardíacas, por ejemplo, en una anemia, un hipertiroidismo, en fístulas, situaciones particulares como el embarazo, en personas jóvenes atletas que hacen ejercicio, en la aterosclerosis, fíjense que son lesiones que no son de las válvulas cardíacas y son llamados soplos funcionales. Ahora, por eso una paciente que tenga un soplo en el embarazo hay que estudiarla bien antes de decir que es una cardiópata. Por eso hay que hacerle su ecocardiograma, un grupo de diferentes trabajos. El frote pericárdico es otro tipo de ruido que es semejante al frote pleural y se parece al sonido que produce un mecate en la alcayata de la hamaca. Es sincrónico con los latidos cardíacos. Alta tonalidad y raspante. Y se modifica con los movimientos respiratorios, pero no se irradia. Se oye mejor en el borde external izquierdo, en su tercio inferior y con la membrana de con la membrana mejor que con la campana. ¿Ok? Y el zumbido venoso son soplos continuos que se oyen en mejor forma en la fosa supraclavicular y la base del cuello. Son generalmente grado 1-2, de tono alto y se irradian a los focos de la base. Esto se observa en el caso del embarazo y el hipertiroidismo. Hasta aquí este video que tiene que ver con la exploración cardiovascular. Y entonces vamos a seguir en el próximo video.